Radio Nacional. Nuestros sures. El lunes 22 de agosto se cumplieron 50 años de la masacre de Trelew y el área de géneros de la radio pública presentó una serie de podcast denominada Hay otra historia, relatos de militantes y presas políticas que, busca justamente visibilizar a las mujeres, ¿no?, que formaron parte de este hecho histórico. Y vamos a escuchar, ahora les voy a compartir una partecita de la introducción de esta serie que también me parece que es importante, que visibiliza un momento histórico, ¿no? Hay que ponerse, no sé si los anteojos violetas, pero otros anteojos para entender que se trataba de otro mundo, otro contexto histórico, ¿no?, donde toda América Latina estaba viviendo un proceso revolucionario, ¿no?, que impulsó a muchas y muchos jóvenes a comprometerse en la vida política con el objetivo de transformar el país en un país más justo, sin excluidos. Bueno, esos eran un poquito sus ideales, los resumo, ¿no? Y también, en paralelo, había un contexto de dictadura que se había iniciado el 28 de junio de 1966 con Juan Carlos Onganía, y por eso el destino de muchas personas, obviamente de militantes, era la cárcel, ¿no?, el principal destino. Pero vamos a escuchar la introducción, una partecita de la introducción donde se escuchan algunas de las voces de les protagonistas. A 50 años de la masacre de Trelew, el área de géneros de Radio Nacional presenta Hay otra historia, relatos de militantes y presas políticas. No hemos elegido la violencia por la violencia misma, porque vemos que es el único camino que nos queda. El problema de la violencia no es un problema que lo impongamos nosotros. El problema de la violencia es algo que nos impone el régimen. Nuestra violencia es la respuesta a esa violencia, la respuesta a la violencia del capitalismo. O sea, somos el proletariado en armas, somos el pueblo en armas. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo. Hoy nos separan algunas diferencias políticas, pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. Como decían los compañeros, en la medida en que no nos dejan elegir otra vía, tenemos que optar por la violencia. En esta oportunidad de elevación del penal de Rawson, las Fuerzas Armadas de Seguridad y policiales están firmemente decididas a emplear toda su capacidad para evitar el caos y la sumisión a doctrinas inaceptables para el pueblo argentino. El 15 de agosto de 1972, cientos de detenidos y detenidas por razones políticas intentaron escaparse del penal de Rawson en una fuga planificada durante meses. Solo 6 dirigentes consiguieron subir a un avión rumbo a Chile y otros 19 militantes de las organizaciones PRT, ERP y FARC y montoneros quedaron en el aeropuerto de Trelew. La rendición tuvo como exigencia el regreso a la misma cárcel, pero las autoridades no cumplieron. 5 mujeres y 14 hombres fueron trasladados a la base Almirante Sar. Y elegí un episodio de la vida de Hilda Bonardi Tocci, compañera de Humberto Tocci, fusilado de la masacre, para también contar un poquito de esto. Hubo una posibilidad de poder ir a verlo ya estando en la cárcel de Devoto. En el mes de enero del 72 nace nuestro hijo, Sebastián. A fines de marzo de 1972, los militares hicieron un gran movimiento de presos, llevando a muchos compañeros que eran del sur de la República, es decir, de Buenos Aires hacia el sur, los llevan al Chaco, y a los que eran del norte, Buenos Aires hacia el norte, los llevan al sur, con un claro intento de separarlo de sus afectos, de sus abogados, de su familia, de sus lugares, de sus compañeros de militancia y de todos aquellos que pudieran darle algún apoyo. Es en ese momento que yo recibo la orden del partido de irme a vivir a Trelew. Y desde los primeros días de abril me traslado y me instalo en Trelew junto con mi hijo. Hilda cuenta que tanto ella como su esposo Humberto fueron militantes revolucionarios. Él en el ERP y ella en el PRT, y en la madrugada del 22 de agosto sucede lo que conocemos como masacre de Trelew. 16 militantes fueron acribillados y 3
sobrevivieron. Así que vamos a escuchar a Hilda contando cómo fue ese hecho. Bien, esta fuga que había sido planeada durante largo tiempo como una operación inédita, porque lo que se planeaba era tomar la cárcel desde adentro hacia afuera, tuvo lugar el 15 de agosto de 1972. Ese día salen 25 compañeros y compañeras, 6 alcanzan a abordar el avión, que ya venía con compañeros desde Comodoro Rivadavia, y los 19 restantes, que eran parte del segundo grupo, que ellos democráticamente habían determinado que iba a ser así, no llegan por algunas desinteligencias en la llegada del transporte que los tenía que llevar hasta el aeropuerto. Es allí en el aeropuerto viejo de Trelew donde luego de dar una conferencia de prensa explicando los motivos de la fuga y cuáles eran también los motivos de su lucha, los compañeros deponen las armas con la promesa de que iban a ser llevados nuevamente al penal. Promesa que, como de costumbre, la Armada Fusiladora no cumple y lo lleva al avance Almirante Sar. Bueno, las compañeras del área escriben, ¿no? La masacre de Trelew puso en evidencia el horror de la dictadura, y yo le sumo, y también fue un adelanto de lo que sucedería después, ¿no? De lo que podía llegar a pasar, de lo terrible que podía llegar a pasar después. Así que bueno, los invito a escuchar estos podcasts, estos episodios. Lo pueden buscar como A 50 años de Trelew, las voces de las militantes y presas políticas. Ahí ya googleando les aparece. Y quiero también felicitar a las compañeras, Romina Rufato, Paloma Columba, Paula Nicolini, bueno, en edición Matilde Morú, ahí en Esquel, Carla Ruiz, y también la música original de Pablo Williams. Así que bueno, están todos invitados a repasar un poco, ¿no? La historia también desde otra mirada. Perfecto, Inca. Muy buen material, y sí, está hecha la invitación para seguir estos temas y estos podcasts que están realizando muy bien, con distintos temas, ¿no? El otro día con Evita, bueno, con todos estos temas que estamos con Radio de Bandera los domingos a la mañana, realmente muy interesante. Bueno, vienen trabajando mucho las compañeras, así que ahí en Spotify también entran en el área de géneros y está todo el material. Exacto. Y el de Evita también. Preparo la receta entonces. Para queremos la receta para la semana que viene. Chao, Inca, hasta luego. Chao, un abrazo.